entonces, como este es el saludo que queda grabado, les doy la bienvenida, ¿cierto?, a la clase del día de hoy. El día de hoy, entonces, vamos a retomar el primer ejercicio con uno de los que quedó pendientes de la clase pasada. Este es un ejercicio que podría ser perfectamente evaluado el día viernes, ¿ya? Y después el problema 2 y el problema 3 conectan con la materia nueva, pero como les decía un poco en las cápsulas y en los comentarios que les he puesto en el foro, la idea aquí es la siguiente. Los contenidos de esta semana que tienen que ver con criterios de diferenciabilidad no están completamente desconexos de lo anterior, ¿ya? En el sentido de que se sigue tratando de diferenciabilidad y en el fondo la materia que vimos esta semana corresponde a manera en la que uno le puede hacer el quite a calcular este límite horroroso que uno tiene que calcular para probar que una función es diferenciable, ¿ya? En ese sentido, si alguno de ustedes ya maneja los contenidos de esta semana y el día viernes quiere aplicarlo en la prueba, puede y no hay ningún inconveniente con que lo haga, ¿ya? Pero si no maneja los contenidos de esta semana, puede aplicar directamente los contenidos antiguos y tampoco hay ningún problema, ¿ya? En ese sentido es como cuando uno en diferencial aprende el L'Hopital y preguntan, profe, ¿puedo ocupar el L'Hopital? Aquí la respuesta es sí. ¿Pueden ocuparlo? Sí, pero si no saben ocuparlo, igual pueden responder los contenidos, o sea, la pregunta con los contenidos de las semanas pasadas. ¿Ya? Así que eso, que quería transmitirles esa tranquilidad antes de comenzar la clase. Y por supuesto que el día de la prueba yo voy a estar atento a cualquier inquietud, a cualquier inconveniente, a cualquier cosa que tengan con respecto a la evaluación como tal. Reitero que si alguno de ustedes tuvieron un problema con el horario de la evaluación o qué sé yo, me puede escribir un correo, un par de ustedes ya me han escrito, y hemos podido dialogar soluciones o ver si es que efectivamente hay un problema, si lo podemos resolver de alguna otra manera, ¿ya? Así que, insisto, los canales de comunicación están abiertos, la idea es que dialoguemos cualquier inconveniente que tengan. Vamos mirando entonces el primer problema. Dice sea una función de R2 a R dada por la expresión que está acá, ¿cierto? En la rama para x distintos de 0, 0 es xy por seno de x partido por Profe, x cuadrado. disculpe. ¿Sí, Ana María? No, soy Carolina. Ah, Carolina, Profe, disculpa, es que está prendido el micrófono al otro lado. ah, Cuéntame. ¿podría ampliar un poco más el Ah, ejercicio? por supuesto. Por favor. Gracias. Sí, ningún problema. ¿Por ahí se ve mejor? Sí, ahí sí. Gracias. Perfecto. Gracias a ti. Ya. Entonces, lo primero es que en este ejercicio nos piden probar que la función es continua. Entonces, quiero hacer todo esto de acá porque así vamos repasando hartas cosas. ¿Ya? Para que la función sea continua, entonces yo tengo que calcularle el límite a esta rama de acá y me tiene que dar como resultado lo que aparece en esta rama de acá. ¿Cierto? Hay algunas cosas que conversar previamente. Uno puede decir aquí la función es continua. En xy distinto de 0, 0. Y aquí hay un argumento cortito, ¿cierto? Por cuál es la frasecita que uno tiene que poner aquí para asegurar que la función es continua en la rama donde no hay ningún problema. ¿Cómo se dice eso? ¿Como en elegante, en matemático? ¿Alguien recuerda la frase? Álgebra y composición de funciones. Álgebra de composición de funciones continuas, correcto. De funciones continuas. Muy bien, Ana María. Muy bien, Verónica, que también lo escribió por el chat. Composición de funciones continuas. Para el caso de xy igual a 0, 0, probemos que. Entonces nosotros tenemos que probar que el límite cuando x e y tienden a 0, 0 de x y seno de x, todo eso partido por x cuadrado más y cuadrado, este límite tiene que existir y tiene que ser igual al de la otra rama, entonces me tiene que dar 0. ¿Sí? Es como lo que nosotros hacemos típicamente con los alfa cuando andan dando vueltas, tenemos que calcular este límite y tenemos que imponer que alfa valga eso. Como nosotros queremos que este límite valga 0, entonces nosotros vamos a ocupar el truco que ya hemos ocupado 1000 veces en esta asignatura, ¿cierto? Que lo que vamos a hacer es tomar el valor absoluto de la expresión, porque así para aplicar el teorema del sándwich tenemos una de las cotas gratuitamente y la otra tenemos que demostrarla, ¿ya? Aquí yo voy a desarrollar, como bien sabemos siempre,
dado que x cuadrado más y cuadrado es una cantidad positiva porque son solo números al cuadrado en valor absoluto, lo puedo sacar. Y aquí arriba voy a separar esto como valor absoluto de xy por valor absoluto de seno de x. Todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado. Otra cosa que hemos hecho reiteradas ocasiones en el curso es que cuando vemos este valor absoluto de aquí, lo cambiamos por otra cosa. ¿Cuál es esa desigualdad que hemos ocupado varias veces en la asignatura? ¿Esto es menor o igual a qué cosa? ¿Quién se X acuerda? cuadrado más Y cuadrado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, como estamos cambiándonos por algo más grande, todo esto queda menor o igual a x cuadrado más y cuadrado por valor absoluto de seno de x y todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado. La garantía, por supuesto, de hacer esto es que aquí puedo cancelar y esto me quedó igual entonces a valor absoluto de seno de x. Y por supuesto, cuando x tiende a 0, esto tiende al valor absoluto del seno de 0, que es 0. Entonces, como tenemos esta cantidad de aquí entre medio, que me quedó mayor o igual a 0 y menor o igual a 0 al mismo tiempo, por este menor o igual acá, terminamos concluyendo, como en todos estos ejercicios, que el límite de lo que hay adentro, entonces el límite cuando x e y tienden a 0, 0, de x y seno de x, partido por x cuadrado más y cuadrado, este límite existe y por supuesto vale 0. Así que probamos efectivamente que podemos terminar aquí la frasecita, por lo tanto la función es continua en todo R2, ¿cierto? Porque era continua en todos lados sin el 0 y ahora con el límite probamos que era continua en 0 también, así que ahí se arregló el panorama y todo esto quedó continuo en todo R2. ¿Correcto? Ahí terminamos la primera parte del ejercicio que era de los contenidos de límite y continuidad como de la primera parte del curso, pero ahora que ya sabemos que todo esto es continuo, recuerden que cuando uno sabe que una función es continua, ahora naturalmente vale la pena preguntarse si es que es diferenciable, ¿ya? Recordemos que si yo tengo una función que no es continua, mucho menos va a ser diferencial. Entonces en la parte B me dicen calcule las derivadas parciales y la matriz jacobiana en el punto 0, 0. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con las derivas parciales y la matriz jacobiana, todo en el punto 0, 0. Vamos a la parte B. Nos piden calcular la derivada de f con respecto a x en 0, 0. Y por otro lado nos piden la derivada de f con respecto a y en 0, 0. Vamos a calcular esta primero. Por definición, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f en h, 0 menos f en 0, 0. Todo esto dividido por h, ¿ya? Este curso tiene la característica, digamos, de que uno tiene que manejar hartas fórmulas, ¿ya? No sé si en esta sección hay estudiantes que hayan tenido el curso de cálculo avanzado conmigo en formato presencial. Si lo hubiera, podrían acordarse que cuando hay pruebas en formato presencial, yo los dejo llevar un resumen de una plana donde tienen anotadas todas las fórmulas, ¿ya? En el caso de la no presencialidad, evidentemente no tiene sentido que yo les pida que hagan un resumen porque tienen todas las fórmulas y tienen toda la materia del curso disponible en los videos, en las PPT o qué sé yo. Pero si yo les pudiera aconsejar algo, yo les aconsejaría que se hagan un resumen de las formulitas, cosa que cuando estén rindiendo la prueba tengan todo condensado en un mismo lugar, ¿ya? De alguna manera lo que estoy diciendo es que se hagan un torpeo. Digamos, en el formato no presencial para esta asignatura, no hay ningún problema que lo hagan con formulitas o qué sé yo, por ejemplo, para no olvidarse de cómo se calcula una derivada parcial, pueden anotar la fórmula, ¿ya? Y así no, así cuando van a la prueba no dicen, chuta, este era en el video 7, pero no me acuerdo en qué minuto era. Ay, me pongo a buscar el video y la cuestión, pierdan un poco de tiempo. Si de aquí al viernes todavía están estudiando, yo espero que sí. Si de aquí al viernes se alcanzan a armar un resumen de materia, yo creo que es un súper buen ejercicio, primero para estudiar y segundo para ganar tiempo cuando estén rindiendo la prueba, ¿ya? Así que yo les aconsejo que si tienen tiempo de poder hacerlo y se ajusta bien a su forma de estudiar, háganlo. Yo hasta el día de hoy
cuando tengo que estudiar algún concepto matemático nuevo, tengo que leerme un paper, una cosa por el estilo, yo tengo un blog de esto así como croquera, donde tengo todos mis resúmenes y están llenos de colores y cuestiones. Son lo menos resumido del mundo. De repente mis resúmenes quedan más largos que el paper que estoy leyendo. Pero me sirven mucho para interiorizar la materia que estoy estudiando. ¿Ya? Así que si les sirve a alguno de ustedes, hágalo. Yo creo que es una práctica importante porque así incluso uno se empieza a conocer sobre de qué manera estudia mejor. ¿Ya? En fin. Si me toca calcular la derivada parcial, entonces yo tengo que calcular este límite. Recordemos que la función era xy por seno de x partido x cuadrado más y cuadrado para los puntos distintos de 0, 0. Entonces, como yo tengo que calcular la función en h, 0, yo sé que h es una variable que se aproxima a 0, pero también sé que es distinta de 0. Entonces, el punto h, 0 es distinto de 0, 0 y por ende, si yo quiero calcular esta función, la tengo que calcular usando esta expresión de acá. ¿Ya? Así que sería, la función en h, 0 sería xy, o sea, h por 0 por seno de h, todo esto dividido por h cuadrado más 0 al cuadrado. Y ahí se acaba la función evaluada en 0, 0. A eso yo le tengo que restar, perdón, la función evaluada en h, 0. A eso yo le tengo que restar la función evaluada en 0, 0, que recordemos que por la rama me da 0. Y todo eso lo escribo dividido por h. Entonces esto me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h por 0 por seno de h es 0, partido h cuadrado sigue siendo 0. Esto es 0 menos 0 dividido por h. Este límite existe y vale 0, no hay ningún problema con él, porque fíjense que aquí abajo, claro, tengo una h que está tendiendo a 0, pero el numerador no es que tienda a 0, el numerador es exactamente igual a 0. Entonces, por eso el límite yo puedo decir 0 partido h, bueno, 0. Y no hay ningún problema con calcularlo si no. ¿Ya? Con eso nos queda lista la primera derivada parcial. Yo voy ahora a la segunda derivada parcial, ahora con respecto a y en el punto 0, 0. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f, como ahora estoy con respecto a y, ya no es h, 0, sino que es 0, h, menos la función en 0, 0. Todo eso partido por h. Y vamos viendo. Vuelvo a evaluar aquí. Esto me queda igual al límite cuando h tiende a 0 de la función en 0, h. Entonces sería 0 por h por seno de 0. Todo eso dividido por 0 al cuadrado. Ah, lo había hecho con otro color ahí arriba, así que mantengamos la nomenclatura. Esto verde, lo voy a anotar aquí en verde, entonces sería 0 por h por seno de 0. Todo esto dividido 0 cuadrado más h al cuadrado. Menos la función en 0, 0 que es 0. Y todo eso dividido por h. Esto me queda igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 por h por seno de 0, filo, 0 menos 0 partido h, buena onda, todo este límite me volvió a dar 0. Y por ende, ya tengo calculadas las derivadas parciales en el punto 0, 0, tal como me pedían en la pregunta. ¿Ya? Ahora que tengo las derivadas parciales, me pedían calcular también el jacobiano en el punto 0, 0. Pero el jacobiano en el punto 0, 0, en este caso, como la función es una función que va de R2 a R, entonces el jacobiano me queda una matriz, entre comillas, de 1 por 2, ¿cierto? Una fila con dos columnas. ¿Quién se acuerda lo que va aquí adentro del jacobiano? Pregunto. Llevo mucho rato hablando solo, así que ahora les quisiera preguntar a ustedes. ¿Qué es lo Así que hay como en las el... funciones, profe, ¿o no? ¿Cómo, cómo? Así como las funciones con las variables. Ya, pero ¿cuáles funciones? ¿Va adentro la derivada? ¿Va dentro de la función así nomás? La ¿Qué? derivada parcial de cada una evaluada en el punto. Perfecto, muy bien, Carolina. Por ahí también Javiera, Paula, correcto. Lo que va aquí adentro son las derivadas parciales. Está bien, son una función, pero no es la función original, ¿verdad? Es la función, la derivada parcial evaluada en 0, 0 con respecto a x primero y después con respecto a y. Entonces, como nosotros ya las calculamos, en la primera coordenada esto me da 0, en la segunda coordenada me da 0 y aquí se acabó entonces la parte B del ejercicio. ¿Ya? Me pedían calcular las derivas parciales. Bueno, ahí están las derivas parciales, en este caso, como ven acá. Y el jacobiano es la matriz que adentro me guarda todas las derivas parciales que acabo de calcular. Entonces, con eso se acaba la parte B.
¿Ya? En la parte C del ejercicio me piden probar que el límite, perdón, que la función no es derivable en cero, ¿ya? Fíjense que aquí dice, muestre que f no es diferenciable en 0, 0. Hasta la semana pasada, la única forma que nosotros teníamos de probar que una función no fuera diferenciable era la siguiente. Hagamos un recordatorio. ¿Recuerdo? Entonces, decimos que f es diferenciable en 0, 0, ¿cierto? Si es que cumple lo siguiente, si el límite cuando h1 y h2 tienden a 0, 0 de valor absoluto de la función en h1, h2 menos la función en 0, 0 menos el jacobiano de f en 0, 0 producto el vector h1, h2, cierro valor absoluto, chuta, vamos a tratar de que esto quede un poquito más recto, ¿eh? De hecho, voy a hacer trampa y voy a tirar una línea recta para que esto no se vea tan horrible. Ahí, dividido por la norma del vector h1, h2, que en este caso sería algo así como la raíz de h1 cuadrado más h2 cuadrado. Este límite tiene que existir y además tiene que valer 0. ¿Sí? Recuerden que en las cápsulas por ahí yo les conversaba que en el fondo lo que uno pide es que esta aproximación de acá, que uno lo puede interpretar como una aproximación de primer orden a la función que yo tengo aquí, se parezca mucho, o sea, que se vaya a 0 y que se vaya a 0 más rápido que la norma. Entonces estamos diciendo que este error que uno comete por aproximar es muy, muy pequeño en torno al punto y que por eso yo puedo llegar y calcular este límite y que me dé 0. ¿Ya? El problema de este límite es que si ustedes lo miran, en el caso de nuestra función, en el caso de la función trabajada, me queda más bien horrible. O sea, yo tendría que probar que, o sea, el límite que yo tengo que calcular tendría que ser el límite cuando h1 y h2 tienden a 0, 0 de la función en h1, h2. Entonces sería, esta función era xy por seno de x, entonces h1, h2, seno de h1. Todo eso dividido por h1 cuadrado más h2 cuadrado, menos la función en 0, 0, que es 0, menos el jacobiano, que es la matriz 0, 0, por el vector h1, h2, todo eso dividido por la raíz de h1 cuadrado más h2 cuadrado. Este límite tendría que existir y para que la función sea derivable, este límite tiene que valer 0. ¿Ya? Ojo que esto es para que la función sí sea derivable. Y a mí me están pidiendo que pruebe que la función no es derivable. Entonces, hasta la semana pasada, la única manera que teníamos para chequear que esta función no fuera diferenciable era calcular este límite y encontrar un camino que no me dé 0. ¿Ya? Entonces, esta es la condición para que f no sea derivable en 0, 0. ¿Ya? Para que la función no sea derivable en 0, 0, yo voy a necesitar entonces que este límite, una de dos, o no exista, o que exista pero que valga otra cosa. ¿Ya? Entonces, por eso es que en la pregunta venía una indicación, porque decía, considere la sucesión h sub k que me toma las dos coordenadas iguales. De hecho, eso vamos a hacer. Vamos a decir sea h1 igual a h2 y vamos a mirar qué es lo que pasa con ella. ¿Ya? Antonia, bueno, no sé si la pregunta la hiciste en privado a propósito o no, pero igual voy a responder para todo el mundo. Una de sus compañeras me pregunta qué es lo que pasa si el jacobiano no es una matriz de ceros, ¿ya? Quiero pensar que estás haciendo la guía, porque en la guía hay un ejercicio donde las derivadas parciales dan 1 y menos 1. Entonces, en ese caso te toca multiplicar 1 por h1 y menos 1 por h2, entonces te va a dar dando vuelta un menos h1 más h2 en el ejercicio. ¿Cachai?
y va a empezar a formar parte del límite y tenéis que trabajarlo igual, ¿ya? De alguna manera, acuérdate que lo que pasa es que cuando yo tomo esta matriz y la multiplico por el vector, es como que le estoy calculando el producto punto. Entonces, de hecho, te quedaría menos, entre paréntesis, H1 menos H2, y te toca meterlo al límite y trabajarlo como otras dos variables nomás. ¿Se entiende? ¿Sí? Puedo subir una pequeña pautita de ese ejercicio después. Respecto a eso, quiero que conversemos algo al final de la clase. Si me lo recuerdan en los últimos 5 minutitos, me dicen, profe, ¿usted quería conversar algo con nosotros? Y ahí me acuerdo yo y lo vemos, ¿ya? Entonces, volvemos al ejercicio. Siguiendo la indicación, ¿cierto? Chuta, me quedó fea la letra. En general, ¿me entienden la letra cuando yo escribo aquí? Trato de que me quede bonito. Ustedes saben que en la pizarra yo escribo más bonito, pero en esta tableta de repente es medio complicado. Así que si en algún momento la letra no me la entienden, igual me avisan y lo vamos arreglando, ¿ya? Siguiendo la indicación, consideremos H1 igual a H2 y pongámosle nombre, pongámosle H. Allá arriba le ponían 1 partido K, pero filo, aquí tomemos todo con la misma variable y le ponemos H. Entonces tomamos este límite y lo convertimos en un caso particular en el límite cuando H tiende a 0 de, bueno, a propósito 0 y 0 por este otro vector me va a dar como resultado 0. Así que arriba solo se queda moviendo la función y me va a quedar dividido por esta raíz. Cuando yo tomo las dos coordenadas iguales a h, me va a quedar h1 por h2, esto es h cuadrado, seno de h, todo eso dividido por h cuadrado más h cuadrado, entonces partido por 2h cuadrado, menos 0, ya está. Tomo la norma aquí, el valor absoluto, me queda raíz de h cuadrado más h cuadrado, me queda raíz de 2h cuadrado. Esto es igual. De partida puedo cancelar aquí sh cuadrado con sh cuadrado, se fueron para la casa, ¿cierto? Esto me queda igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de h en valor absoluto. A ver, escribamos todo esto junto. Me va a quedar una cosita más que, por supuesto, si yo saco este h cuadrado de la raíz, tengo que tener cuidado de sacarlo en valor absoluto, así que me queda valor absoluto de h por raíz de 2, ¿cierto? Porque no sabemos si la h es positiva o negativa. Solo sabemos que tiende a 0. Entonces tiene que salir en valor absoluto porque viene de una raíz. En resumidas cuentas, esto me va a quedar valor absoluto arriba de seno de h partido por 2. Y esto dividido por valor absoluto de h raíz de 2. Y si quieren aquí lo voy a poner partido por 1 para poder aplicar nuestra multiplicación aquí. La multiplicación cruzada. Ley de la oreja, como quieran llamarlo. Para mí ha sido un descubrimiento esto de la ley de la oreja. Yo no tenía idea que le ponían ese nombre. Me parece tan creativo que nunca más lo voy a olvidar. Entonces me queda valor absoluto de seno de h por 1, me queda valor absoluto de seno de h. Y abajo me queda 2 por valor absoluto de h raíz de 2. Entonces me queda 2 raíz de 2 por valor absoluto de h. Y esto es lo mismo que voy a sacar el 1 partido 2 raíz de 2 y me queda multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de seno de h partido h. Más allá del valor absoluto o no, chicas y chicos, este límite de aquí es conocido. ¿Cuánto vale? 1. 1, ¿cierto? Muy bien, Valeria, me parece que fuiste tú. José, Ignacio, Francisca, correcto. Este límite existe y vale 1. Entonces, todo este límite me dio 1 partido 2 raíz de 2 por 1. Así que solamente me quedó 1 partido 2 raíz de 2. Pregunta, esto evidentemente es distinto de 0, ¿cierto? Como el límite me dio distinto de 0, ¿cuál es la conclusión que yo saco? Es que f no es diferenciable en 0,0. ¿Sí? Porque encontramos un camino que me dio cualquier otra cosa que no es 0. Entonces, como me dio algo distinto de 0, chao, el límite no existe. Y como no existe, o sea, perdón, el límite no es 0. Y como el límite no es 0, entonces la función no es diferenciable. ¿Quedó más o menos claro cómo se resolvía este ejercicio? ¿Alguna duda, una consulta, una inquietud?
¿Todo bien? Porque les adelanto un poco que por supuesto que el viernes no se salvan de una función así, ¿ya? Va a haber una función definida por ramas, por supuesto, y ahí voy a ver si es que les voy a pedir que prueben que la función es diferenciable o no es diferenciable. Entonces, las dos se abordan de la misma manera. Si es que es diferenciable, entonces tienen que probar que el límite da cero. Y si les pido probar que no es diferenciable, entonces tienen que encontrar un camino. Si el camino es muy difícil, yo se los voy a sugerir en la prueba. Y tienen que probar que el límite es distinto de cero. ¿Sí? Tranquila, Catalina, no está todo perdido. Este es un problema muy estándar. Y la gracia es que si resuelven varios de estos después de la prueba, no puede ser tan distinto. Así que no se calienten la cabeza, no se den por muertos antes de tiempo. Queda mucho tiempo de aquí a la prueba, quedan 2 días todavía. ¿Profe? Sí, dale nomás, Fernanda. Después por ahí alguien había levantado la mano, Ignacio, pero démosle contigo primero. Cuéntame. Ya. Una consulta porque en el ejercicio dice considere la sucesión ¿Sí? HK. ¿Sí? En ese caso, porque a mí no se me hubiese ocurrido como lo hizo usted. Ah, lo que pasa es que si te fijáis, antes de que sigas con la pregunta, si me ponen que las dos coordenadas sean 1 partido K, en el fondo lo que me están diciendo de manera implícita es que H1 y H2 son iguales. Y las dos valen lo mismo, independiente de la sucesión que uno tome. Yo por eso Mm, fui y tomé esto. Pero si tú le hacías caso a la pregunta y le ponías 1 partido acá, te daba igual, no había ningún problema. ya, esa era mi ¿Cachai? duda. Sí. Entonces, ahí tendríamos que haber reemplazado en el H1 y en Y en H2, el H2 como por 1 la... partido K. Entonces en todo el rato nos Ya. habría quedado como 1 partido K al cuadrado por seno de 1 partido K. Entonces al Sí. final, aquí te habría quedado seno de 1 partido K, partido 1 partido K, cuando K tiende a infinito. Pero si tú Mm, hacías un cambio de variable, recuperáis lo mismo que te da aquí al lado. ¿Cachai? entiendo. Eso. Ya. Muchas gracias. Súper, ni un problema. Ignacio, habías levantado la mano. Sí, profe, tengo una duda porque el Cuéntame. ayudante nos dijo que en términos de evaluación, por ejemplo, al rendir la prueba ¿Sí? y en el desarrollo, si no ponemos el límite de tiende a algo, hay sanción, ¿verdad? Es que yo a veces, para usar menos espacio en el cuaderno, pongo solamente límite de algo a algo y después solamente repito igual, igual, igual. Ya. ¿Tengo que tener más cuidado o Trata no de tener importa? más cuidado, pero de todas maneras yo nunca penalizo esas cosas. Yo entiendo que están trabajando al mismo límite. Lo que pasa es que si uno quiere ser estrictamente formal en la resolución de un ejercicio, ideal que vayas poniendo siempre la palabra límite. Ahora, si tú al principio de la prueba le pones, profe, yo me voy a saltar los límites, pero entiendo que en todo momento están ahí, yo no me caliento la cabeza y corrijo lo que hay nomás, no hay problema. Ya, muchas gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. Gracias a ti por la consulta. Yo creo que eso les sirve a varios, sobre todo cuando estén apurados escribiendo. ¿Ya? Lorenzo, efectivamente yo pongo que H1 sea igual a H2 porque estoy tomando un camino particular, que era el camino que me sugerían en la pregunta. ¿Ya? Cuando uno toma caminos particulares es porque el límite no existe o uno quiere sospechar que el límite no existe. ¿Cachai? Y como aquí en la pregunta me decían, pucha, trata por este camino, eso fue lo que implementamos en esta pregunta y lo resolvimos como nos orientaba la indicación. ¿Ya? Javiera, sí, por supuesto. Voy a tratar de alcanzar a hacer un ejercicio donde la jacobiana no sea con puro cero. Y si no, tengo una propuesta que es la que les quiero conversar al final de la clase. ¿Ya? Así que no se preocupen, que tenemos tiempo para conversar y para revisar harto tipo de ejercicios de esta onda. ¿Ya? De nada, no te preocupes. Chicas, chicos, son justo las 11:05, 11:08 más o menos, así que antes de seguir con la otra patita de los otros problemas, estamos justo más o menos en la mitad de la clase como para hacer una pausa, ¿ya? Así que aprovechen de ir a estirar las piernas, igual el ejercicio de antes era largo y había que revisar hartas cosas, así que es un buen momento para descansar un poquito la mente. Yo me voy a quedar con la cámara y con el micrófono silenciado, pero igual estoy acá. Por si alguno de ustedes tuviera una consulta, me la escribe por el chat y vamos conversando en esta pausa si es que quisieran, ¿ya? Si no, la guardan para cuando retomemos la clase y no hay problema, ¿ya? Así que ahora me silencio, descansamos 10 minutitos y retomamos la clase. Y detengo la filmación para no tener problemas. Así que ahora retomamos la clase. Como les digo, cambiar la fecha de la prueba es más bien infactible, ¿ah? Así que no lo, digamos, no lo presupuestemos como opción. Yo diría que no lo es. Así que
Ahí les voy a conversar un poquito sobre lo que pretendo hacer para ayudarlos un poco más de aquí al viernes, ¿ya? Entonces, el segundo problema que traigo preparado hoy día, de nuevo, tiene muchos de los contenidos anteriores, por eso lo traigo, para que alcancemos a repasar este tipo de cosas. Lo único que va a ser de contenidos que no son evaluables, pero sí aplicables en la prueba del viernes, es la parte D, ¿ya? Solo esta preguntita de aquí no dice relación con las cápsulas de la semana pasada, pero igual quiero que lo miremos para que en el caso que a ustedes les interese poder aplicarlo, lo puedan aplicar sin ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. La pregunta dice, tengo una función de nuevo definida por ramas. En la parte A nos piden calcular las derivas parciales de h para x distinto de 0, 0. En la parte B, calcular las derivas direccionales. Sí, gracias Antonia por recordarme. Vamos a agrandar la letra y todo lo que haya que agrandar. Entonces, vamos a... En cuanto me acuerdo dónde se hace. Aquí está. Así lo hacemos como en una pura línea. Esto lo bajo y agrandamos la expresión. Ya, ¿cómo anda la cosa por ahí? ¿Mejor? ¿Se ve mejor ahí? Sí, Súper. profe. Ya, vale. Entonces, seguimos. En la parte A de este ejercicio, me piden entonces calcular las derivas parciales de h para x e y distintos de 0, 0. Entonces, vamos a calcular. Alguien por ahí por interno me preguntó si estaba enfermo o qué sé yo, por la forma en la que hablo. No que yo sepa, no tengo coronavirus ni nada de eso. Pero sí lo que pasa es que los miércoles hago 2 clases consecutivas, entonces eso de repente me desgasta un poco la garganta. Pero eso es todo. ¿Ya? No pasa nada, no se preocupen. Entonces, cuando me piden calcular la derivada de f con... Perdón, esto es la derivada de h. Estaba metido con que la función, como casi siempre se llama f, pero aquí se llama h. Si quiero calcular la derivada de h con respecto a x, para x e y distintos de 0, 0, que esa es la clave, ¿ya? Como esto lo puedo hacer para x distinto de 0, 0, lo que voy a tomar es la rama que corresponde a los x e y distintos de 0, 0 y aplicarle reglas de cálculo de derivadas directamente, que son las mismas del curso de cálculo diferencial, para que podamos calcular todo lo que corresponda. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que aplicar, si aprecian ustedes, tenemos una expresión dividida por otra, entonces tenemos que aplicar la regla del cociente. ¿Qué es lo que decía la regla del cociente? Vamos a derivar lo que está arriba, lo voy a anotar derivado con respecto a x. Entonces me queda la derivada de x cubo seno de x y cuadrado por el segundo término sin derivar, menos el primer término sin derivar. Entonces me queda x cubo y seno de x y cuadrado por la derivada con respecto a x del segundo término, que es x a la sexta más y a la sexta. Todo esto dividido por el segundo término, que es x a la sexta más y a la sexta, todo eso al cuadrado. Ahora entonces, calculo la derivada con respecto a x de este primer término que tengo aquí. Y por si fuera poco, más encima, en este ejercicio, aquí yo identifico un producto, ¿verdad? Identifico x cubo y multiplicado con el seno de x y cuadrado. Entonces aquí tengo que aplicar regla del producto. La voy a aplicar de color rojo para que se entienda que este término de aquí es el que desarrollo aquí. Me queda primer término derivado. Si yo derivo eso con respecto a x, me queda un 3x cuadrado y lo multiplico por el segundo término sin derivar. Y a eso le sumo el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Y aquí aplico regla de la cadena. Primero me encuentro seno, la derivada de seno es coseno, me queda evaluado en lo mismo. Y por regla de la cadena, ahora tengo que multiplicar por la derivada de esto con respecto a x, que me da solamente y cuadrado. Ahí cierro el paréntesis y ahí recién terminé la derivada de este compadre que yo tenía subrayada en rojo. Me queda todo esto multiplicado por x a la sexta más y a la sexta, menos
x cubo y seno de x y cuadrado por la derivada de este segundo término, que por supuesto aquí ya no encuentro un producto ni nada por el estilo, solo tengo la derivada de una suma. La derivada de x a la sexta es 6x a la quinta, y la derivada de y a la sexta con respecto a x es 0. Así que eso me queda así nomás. Todo esto lo dividimos. Chuta. Ahí sí. Dividimos toda esta expresión por x a la sexta más y a la sexta al cuadrado. ¿Sí? Y como les he dicho en ocasiones anteriores, me piden la derivada parcial y ahí está, ¿ya? Nunca va a ser necesario ponerse a cochinear aquí para despejar y que el término quede más simplecito. Nunca va a ser necesario, salvo que se pida explícitamente. Y yo no recuerdo ninguna prueba donde haya pedido explícitamente esto de aquí, así que no se preocupen. Lo único relevante aquí que a mí me interesa evaluar es que apliquen bien las reglas de cálculo cuando les toque derivar cada uno de los términos. ¿Ya? Hacemos la misma pega, pero ahora con respecto a y, entonces aplico regla del producto, ahí arriba, perdón, del cociente, pero ahora las derivadas son con respecto a y, entonces me queda la derivada con respecto a y de x cubo y por seno de x y cuadrado. Esto lo multiplico por el segundo término sin derivar, y a esto le resto x cubo y seno de x y cuadrado, y esto lo multiplico por la derivada con respecto a y de x a la sexta más y a la sexta. Todo esto lo dividimos por x a la sexta más y a la sexta al cuadrado. Derivo, voy a aplicar la misma regla de colores, voy a desarrollar esto en rojo, de nuevo identifico un producto entre esto y esto, así que me queda derivada del x cubo y con respecto a y, solo me sobrevive un x cubo por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo, donde veo nuevamente una cadena. La derivada de seno es coseno, por ahora la derivada de esto con respecto a y, que me va a botar un 2xy, si no me equivoco. ¿Cierto? Solo me queda eso. Multiplico por x a la sexta más y a la sexta menos el segundo término sin derivar. El primer término sin derivar, perdón. Por, y ahora subrayado aquí, la derivada de esto con respecto a y, que solo me va a botar un 6y a la quinta. Todo esto dividido por... espérenme un poco. Algo se me puso a molestar aquí. Todo esto dividido por... borramos esa rayita de ahí. X a la sexta más y a la sexta, todo eso al cuadrado. Y ahí está la derivada con respecto a y, horrible, estoy de acuerdo, pero eso es lo que me pedía en el ejercicio y eso es lo que resolvimos en el ejercicio y ya está. ¿Sí? Si se fijan aquí, no me quise detener mucho porque son estrictamente reglas de cálculo, del curso de cálculo diferencial, si quieren ustedes. Aplicamos regla del cociente, regla del producto, aplicamos una cadena, hicimos hartas cosas, pero en el fondo derivamos parcialmente cada uno de los términos que correspondía y obtuvimos los resultados correspondientes respectivamente. ¿Ya? ¿Se cachó bien hasta ahí la parte A? Si se fijan, esto es como de la parte mecánica, uno llega, respira profundo, le echa para adelante y deriva lo que haya que derivar. ¿Sí? Así que con eso queda resuelta la parte A del ejercicio. En la parte B me dicen calcule las derivadas direccionales de h en el punto 0, 0 según una dirección u, b cualquiera. Entonces, volviendo a este temita del formulario, ponemos un pequeño recordatorio, ¿verdad? Recordatorio. Una derivada parcial en un punto 0, 0 según una dirección u, b se define como el límite cuando h tiende a 0 de f en hu, hb menos la función en 0, 0. Todo eso dividido por h. Hay una pregunta por aquí de Verónica. Siempre que nos pidan las derivadas parciales en 0 se utiliza la fórmula. Si es en otro punto aplicamos reglas de derivadas. Correcto. Sí. Eso tiene que ver un poco con lo siguiente. Vamos a subir acá. Justo, más que pensarlo en el 0, 0 o no en el 0, 0,
La regla, Verónica, es más o menos la siguiente. Te fijas que aquí justo esta función, la casualidad que tiene, que por eso te piden las derivadas en 0, 0, es que esta función se corta en 0, 0. Porque para cualquier punto distinto de 0, 0 tengo una expresión y para el punto igual a 0, 0 tengo otra expresión por acá. ¿Correcto? Entonces, lo que pasa es que como justo me están pidiendo calcular la derivada en un punto de corte, es que tengo que hacerlo por definición. En el curso de cálculo diferencial, lo que pasaba es que de repente uno les definía una función que valía, estoy inventando, ax cuadrado más bx más c, si es que la x era mayor o igual a 3 y valía, qué sé yo, x menos 5 si es que x era menor que 3. Entonces, si justo te preguntábamos por la derivada en 3, habría que hacerla por definición también. ¿Cachai? Entonces aquí lo que pasa como casualidad es que el 0, 0 es el punto de corte y por eso es que las hacemos por definición con la fórmula. ¿Ya? Y otro motivo que uno también es fácil convencerse es que si tú te fijas, esta derivada que nosotros calculamos aquí, por ejemplo, de h de x, que salió todo este monstruo acá, yo no puedo evaluarlo en 0, 0, porque si trato de evaluarlo en 0, 0, se me indetermina el denominador. ¿Sí? O sea, se me anula el denominador y por ende se me indetermina la fracción. Entonces ahí tenéis como esos dos motivos por los cuales no puedes calcular la derivada en 0, 0 ocupando reglas de cálculo, sino que hay que hacerlo por la definición de derivadas parciales o de derivadas direccionales, que es lo que piden en esta pregunta. ¿Se cacha la sutileza? Esa es la diferencia entre los dos casos. ¿Sí? Vale. Profe, Gracias. No, gracias a ti, no hay problema. Ana María, cuéntame. ¿sabe que me perdí porque estaba haciendo lo de la parte A? No en el ejercicio como tal, pero la ¿Ya? explicación de por qué empezó a realizar todo eso. ¿En cuál? ¿Cómo hice los cálculos? ¿O... No, así como por qué empezó a hacer esos cálculos. Ah, En la ya. parte... Empecé a hacer esos cálculos porque me pedían las derivadas parciales para x y distinto de 0, 0. Entonces yo miro Mm, cuál es la rama distinta de 0, 0. Esta. Entonces, voy y pesco esa rama y la derivo. ¿Cachai? ujú. Por eso puedo hacerlo directamente con reglas de cálculo. ¿Y por qué no puedo hacerlo aquí? Es por lo que le contaba un poquito a Verónica recién. Pues como justo ahí la función se quiebra, no puedo llegar y aplicar la fórmula y evaluarla en 0, 0. Porque de hecho, si te fijas, si yo trato de evaluar aquí en 0, 0, se me echa a perder la fracción. ¿Cachai? Ya, Entonces, sí, solo por eso es que la parte A es con reglas de cálculo y la parte B es con es con definición de derivada. ¿Cachai? ya, profe, gracias. Eso. No, de nada. Ya, sigamos entonces. Me piden la derivada direccional en el punto 0, 0, según una dirección u, b cualquiera. La fórmula es la que yo tengo aquí, que estoy encerrando en rojo en este momento. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que en este ejercicio particular la vamos a aplicar. Entonces, si yo tomo esto y quiero calcular la derivada direccional en el punto 0, 0 según una dirección u, b, me queda el límite cuando h tiende a 0 de la función en hu, hb. Recordemos la definición de la función, que es x cubo y seno de x y cuadrado. Entonces me queda hu al cubo por hb por seno de x y cuadrado. Entonces me queda hu por hb cuadrado. Todo eso dividido por x a la sexta más y a la sexta. Entonces me queda hu a la sexta más hb a la sexta también. Menos la función en 0, 0, que sabemos que vale 0 en esa rama, así que me queda todo esto menos 0. Todo eso dividido por el h que tengo aquí, entonces me queda el h dividiendo aquí abajo. ¿Ya? Limpiemos un poco la expresión que nos queda. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué cosa? Tengo un hu cubo por hb. Voy a juntar este h cubo con esta h para armar un h a la cuarta aquí. U al cubo por b. Seno de, aquí tengo un h por un h cuadrado. Me queda un h cubo ub cuadrado. Todo eso dividido por un, voy a factorizar aquí, h a la sexta, factor de u a la sexta más b a la sexta. Menos 0, todo eso partido por h, que a su vez está dividido por 1. Entonces aplicamos nuestra nunca bien ponderada ley de la oreja para concluir que esto es el límite cuando h tiende a 0 de
h a la cuarta por u cubo, bla, bla, bla. Por 1 me queda igualito ahí arriba. H a la cuarta u cubo b seno de h cubo b cuadrado. Todo esto dividido por h a la sexta por h, así que me quedo en h a la séptima, factor de u a la sexta más b a la sexta. ¿Ya? Entonces pasan hartas cosas aquí. Lo primero que ocurre es que este h a la cuarta lo puedo cancelar con 4 de estos, así que aquí arriba me va a quedar un h cubo. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de u cubo b por seno de h cubo b cuadrado. Todo eso dividido por h al cubo, u a la sexta más b a la sexta. Entonces, si ustedes aprecian por aquí, tengo esta estructura, tengo como un seno de h cubo por otra cosa dividido h cubo. Este límite como que tiene ganas de irse a 1, entre comillas, pero le faltan cosas para poder aplicar yo un límite conocido. Entonces, ¿qué harían ustedes para Un uno ajustar ese límite que hay conveniente ahí? de u, v ¿Sí? cuadrado partido en v cuadrado. Perfecto. Muy bien, Lorenzo. Muchas gracias. Voy a multiplicar arriba y abajo por v cuadrado. ¿Cuál es la gracia de hacer eso? La gracia de hacer eso es que aquí me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, u al cubo por ese u me queda un u a la cuarta, b por ese b cuadrado tengo un b cubo. Voy a dividir todo esto por el u a la sexta más b a la sexta. Y fíjense que esto va a quedar multiplicado por seno de h cubo b cuadrado dividido por h cubo b cuadrado. ¿Ya? La gracia de esto es que si a esto yo le pongo nombre, a esto le puedo poner nombre y decir z, como h tiende a 0 y todo lo demás constante, evidente que esto también tiende a 0, y esto se va a convertir en, voy a sacar lo constante del límite, así que me queda u a la cuarta b cubo partido por u a la sexta más b a la sexta por, en este caso, después del cambio de variable me queda el límite cuando z tiende a 0 de seno de z partido por z. La gracia de eso es que este es un límite conocido, esto vale 1, y por ende terminamos probando que la derivada direccional da u a la cuarta b cubo partido u a la sexta más b a la sexta. Terminamos recapitulando entonces que la derivada que me pedían, que era la direccional en 0, 0, según la dirección u, b, es igual a u a la cuarta b cubo partido por u a la sexta más b a la sexta. Y ahí se acabó la parte B del ejercicio. ¿Se cachó? Más o menos bien. Aquí lo que hicimos fue de nuevo recapitular cosas antiguas. Hace tiempo que no calculábamos una derivada direccional, pero aquí hay una calculada para que se vayan acordando de cómo se hacía. ¿Ya? Este punto y coma me quedó medio feo. Punto y coma ahí sí. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de las derivas direccionales? Es que, por ejemplo, después en la parte C, vamos a recordar ahí arriba, en la parte C me dicen, usando lo anterior, calcule las derivadas parciales ahora de h en 0, 0. Lo importante a recordar acá es que la derivada parcial con respecto a x, por ejemplo, en 0, 0, es un caso particular de direccional. Esta derivada, Ignacio, cuéntame, antes de seguir explicando. Sí, Cuéntame profe, nomás. quería preguntarle por el anterior. Es que no caché por qué multiplicábamos por un uno conveniente. Ah, ya. Multiplico por un 1 conveniente porque si te fijas adentro del seno, tengo una expresión que dice h cubo v cuadrado. Entonces, esto es algo que evidentemente se está yendo a 0, ¿cierto? Y nosotros tenemos este límite conocido que es el límite cuando, no pongámosle ni h ni no, el límite cuando x tiende a 0, de seno de x partido x. Yo sé que este límite existe y que vale 1, ¿ya? Pero para poder aplicarlo necesito que lo que está aquí adentro y lo que está aquí abajo sea exactamente igual. En cambio aquí yo tengo un h cubo v cuadrado y acá abajo tengo el h cubo nomás. Entonces multiplico por lo que me falta para poder armar el monstruo igualito arriba y abajo y poder aplicar el límite conocido. Ah, ya no me había percatado que queríamos armar esa relación. Ya Ahora está, ya lo esa, entendí. esa era un poco la idea. ¿Ahí se cachó mejor? Gracias. Súper, no hay problema. Ya. Entonces, ya, pues sigamos. La gracia de haber calculado la derivada direccional es que las derivadas parciales son un caso particular de la direccional como conversamos alguna vez en el curso.
Las derivadas parciales son la derivada direccional en el punto 0, 0. Si es con respecto a x, es con el vector 1, 0. Y si por otro lado, a mí me pidieran la derivada de f con respecto a y en el punto 0, 0, esto coincide con la derivada direccional en 0, 0, pero en vez de la dirección 1, 0, es la dirección 0, 1. ¿Por qué me voy cambiando de dirección? Me voy cambiando de dirección porque el vector 1, 0 es el que apunta en el eje x y el vector 0, 1 es el que apunta en el eje y. Entonces, por eso saco las derivadas parciales respectivamente en esos ejes, ¿ya? Y la gracia aquí es que en este caso entonces vamos a considerar que la u vale 1, que la b vale 0, y en este caso de aquí abajo vamos a considerar que la u vale 0 y que la b vale 1, y reemplazamos directamente en la expresión que está acá. Entonces, por ejemplo, la que tengo ahí arriba en verde sería 1 a la cuarta por 0 al cubo dividido 1 a la sexta más 0 a la sexta. Esto me va a quedar 1 por 0, 0, partido por 1, me dio 0. Y por otro lado, aquí abajo me va a quedar 0 a la cuarta por 1 al cubo, partido 0 a la sexta más 1 a la sexta. Esto es 0, partido 1, otra vez me dio 0. Y ahí están calculadas las dos derivadas parciales y no las tuve que hacer por definición de nuevo para no perder tiempo con esa cosa porque ya sabemos calcularlo. ¿Ya? La única parte que no corresponde a la materia, pero que igual quiero que revisemos para que la puedan aplicar, es la parte D, donde dice muestre que esto no es diferenciable. Para probar que esto no es diferenciable, si lo aplicáramos con los contenidos hasta la semana pasada, tendríamos que meter esta función terrible al límite que nos dio delante y volver a probar por caminos distintos. Y si se dieron cuenta delante, esto era un cacho, era difícil. ¿Ya? Entonces, no parece ser un buen negocio aplicar el límite. Hay un teoremita por ahí que vimos en las cápsulas que dice lo siguiente. Si f es diferenciable, entonces el jacobiano, perdón, entonces la derivada direccional de f en el punto 0, 0, según una dirección u, b cualquiera, va a ser exactamente lo mismo que tomar el jacobiano en 0, 0 y multiplicarlo por el vector v, ¿ya? Entonces esto, si uno le aplica la contrarrecíproca, puede decir lo siguiente. Perdón, me faltó aquí la derivada direccional. Si le aplico contrarrecíproca a esto, digo, entonces, si la derivada direccional en 0, 0, según una dirección u, b, no es lo mismo que el jacobiano, perdón, que el jacobiano multiplicado por el vector v, entonces f no es diferenciable. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia entonces? Que yo, por ejemplo, podría tomar, se fijaron que el jacobiano de mi función, en el jacobiano que calculamos recién, me dio puros ceros, entonces todo este lado derecho me va a dar 0. Entonces, miremos nuestra derivada direccional, miremos que nuestra derivada direccional, que era, la calculamos recién, ¿cierto? Esto era u a la cuarta por b cubo, partido por u a la sexta más b a la sexta. Claramente es distinta a la multiplicación de mi jacobiano por el vector v, porque esto me va a dar 0 por u más 0 por b, esto me dio 0. Evidentemente esto es distinto a 0 si es que, por ejemplo, yo elijo las dos coordenadas iguales. Si yo elijo las dos coordenadas iguales a 1, entonces aquí me va a quedar que un medio es claramente distinto de 0 y por ende, como estas fórmulas me salieron distintas, concluyo que f no es diferenciable en 0, 0. ¿Ya? Esa es la gracia y la potencia un poco de ese teorema, y justo estamos terminando la clase, así que les voy a hacer la oferta que comentaba adelante. Pero un poco para recapitular, en vez de meterme a tratar de probar que ese límite horroroso no funciona, uno puede comparar la derivada direccional con la multiplicación del jacobiano con la dirección. Si salen distintas, puedo asegurar que mi función no es diferenciable, ¿ya? Y así nos ahorramos mucha pega que habríamos hecho calculando el límite, ¿ya? Reitero, esta cosa que yo acabo de hacer
no es evaluable en la prueba del viernes, pero si ustedes lo quieren aplicar para que les salga más fácil el ejercicio, pueden aplicarlo y yo lo voy a considerar como bueno si es que está bien resuelto. ¿Ok? Eso es lo que quería transmitirles hoy día con respecto a eso. ¿Ya? Catalina, luz medio, lo saco de que si yo esta derivada direccional la puedo evaluar en cualquier u, b, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es evaluarlo en el u, b igual a 1,1. Entonces me queda 1 a la cuarta por 1 al cubo dividido 1 a la sexta más 1 a la sexta. 1 a la cuarta por 1 al cubo es 1 a la séptima, que es 1. Y aquí tengo 1 más 1, que es 2. De ahí saqué los medios. ¿Cachai? Porque yo evalué en una dirección particular y si yo evaluaba aquí en 1, 1, igual me daba 0. Y como el un medio es distinto al 0, entonces, chao, mi función no es diferenciable. ¿Cachai? De ahí salía un poco ese último desarrollo. ¿Ya? Profe, Súper. Sí, Ana María, cuéntame. al final igual, no sé, pues, la parte de la F, así como ve que tiene la desigualdad, ¿Sí? ambas informaciones se nos daban en el ejercicio. Entonces al final aquí es como simplemente comparar ambas cosas y... Compararla, exactamente. Y si te Ah, salen distintos, chao, la función ya no es diferenciable. ujú. Ya, ¿Cachai? Esa gracias es por la gracia del criterio de no diferenciabilidad. Bueno, con eso doy por cerrada la clase de hoy día. Voy a dejar de filmar porque ahora quiero